El miércoles estábamos en el estudio de los Salmos y nuevamente en el Salmo 124 se repite lo del Salmo 121. Él nos protege y la razón para confiar en esa protección es que hizo los cielos y la tierra. Si el que hizo los cielos y la tierra no nos protege, nadie nos puede proteger. Si el que hizo los cielos y la tierra no nos protege, como de verdad podemos ser protegidos, nadie nos puede proteger. Pero ahí en los Salmos se habla de cuán importante es conocer que la protección de Dios es segura, que la protección de Dios no falla, que la protección... Ahora, de verdad que nos sorprendemos, nos encanta decir que Dios obra de maneras milagrosas y que Dios a veces hasta nos confunde de la manera que obra, buscando nuestra protección, buscando la manera en que nosotros recibimos su ayuda. Nos impresiona, siempre nos impresiona. Y aquí en el libro de los Hechos, cuando vemos la persecución una y otra vez, porque es una realidad, y yo estoy seguro que Dios tenía la intención de que estuviéramos preparados y listos para esa persecución, vemos la mano de Dios protegiendo en la persecución. El salmo que leyó el hermano, el Salmo 91, me acuerdo en los tiempos del COVID, un pastor que cerró la iglesia, cerró todo, se paró en el internet a leer el Salmo 91. Que Dios protege, que Dios cuida, que Dios guarda, pero no hay iglesia. Creo que más nunca pudo abrir. Pero bueno, ese no es el problema. El problema es que va a volver. Van a volver las pandemias. Nosotros estamos conscientes y seguros que pase lo que pase. Déjenme decirles lo que les va a pasar aquí, lo que les ha pasado aquí a los hijos de Dios que están predicando la palabra de Dios ahí en el primer siglo de la iglesia. Fue terrible. Fue terrible. Las autoridades le dijeron, ya los han azotado, ya los han puesto en la cárcel, ahora vuelven a un juicio. Seguramente buscando entonces, como ya pretendían muchos matarlos. Dice la Escritura en la posición que vamos a ver hoy, que querían matarlos. ¿Ok? Y no era un virus que querían matarlos, era el gobierno, eran los religiosos los que querían matarlos. Aún en esas circunstancias Dios protege, Dios protege, Dios protege. Yo sé que ya se acercan las elecciones y como se acercan las elecciones ya hay otro indicio de que va a venir otra pandemia de virus. Déjenme decirle algo para que todavía se asusten más. ¿Sabe una epidemia que hay en la Florida? Lepra. ¿Han oído eso? Hay una pandemia de lepra. Le dicen pandemia no sé qué porque no es mundial, pero en la Florida está declarada la emergencia, es lepra. Y hasta donde sea la lepra no se cura. ¿Ok? No vaya a ser que el Señor nos mande un leproso a la congregación y nos pase con los primeros tiempos que le hacían a los leprosos, como era la cosa. Todo puede pasar. Lo que yo estoy seguro es de la protección divina. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea por lo que pasemos, y Dios va a obrar de maneras increíbles. Es verdad que obra de maneras insospechadas, es verdad que su poder se pone a relieve y lo vamos a ver aquí ahora en esta porción del libro de los Hechos cuando llegamos. Han dicho con una valentía extraordinaria, a Dios vamos a obedecer, no vamos a obedecer a los hombres. Han sido hasta cierto punto, mis hermanos, provocativos. Son una provocación, decirle al gobierno, a los líderes, no, a Dios vamos a obedecer y no a los hombres. ¿Ok? Eso es lo que se hace cuando vienen problemas que quieren destruir al pueblo de Dios, la congregación del pueblo de Dios, las cosas de Dios. Eso es lo que hacen los cristianos, sabiendo que el que hizo los cielos y la tierra nos va a proteger. No hay un argumento más poderoso. El que lo hizo todo, ese tiene poder como nadie para sacarnos a nosotros adelante. ¿Quiere decir que los problemas se van a acabar? No, pero vamos a tener su protección. Y aun cuando la vida se acabe, si somos sus hijos, la protección de Él es eterna. Es con Él, es cuidándonos y guardándonos por toda la eternidad, nosotros viviendo con Él. Voy a pedirle que se pongan en pie, en reverencia y respeto al Señor y su palabra, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, a partir del versículo 34. Dice así la palabra del Señor. ¿Están conmigo? 34 al 42. Entonces, levantándose en el concilio, fíjense ustedes que llegamos a punto en que ellos dijeron, predicaron, dijeron que quién era Cristo, pero dijeron que iban a obedecer a Dios y no a los hombres. Y en el versículo 33 se enfurecieron y tomaron consejo para matarlo. Quiere decir, ellos están en un juicio.
Están delante de aquellas personas a los que ellos le dijeron, no los vamos a obedecer. Se ve muy lindo cuando está escrito en las palabras que usa el escritor bíblico, pero fue desafiante decirle a esta gente no. Y en ese juicio, allí ya hay personas, piensen ustedes ir a un juicio donde ya la gente está predispuesta y decidido a matarte. ¿Quién te libra? Nadie te puede librar. Solamente Dios. Solamente Dios. Dice que en aquel juicio sucedió lo siguiente, en el versículo 34, a partir de 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, honorable ante todo el pueblo, mandó que hiciesen sacar por un momento a los apóstoles. Y les dijo al resto de los que están llevando a cabo el juicio: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer acerca de estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y al que se agregó un número de 400 hombres, el cual fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Este también pereció. Marquen ahí. El primero murió, el segundo pereció también, ¿ok? Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no le podréis deshacer. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los dejaron libres. Y ellos partieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. En la Biblia su nombre está letras mayúsculas. ¿Ok? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oremos, Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, bendícelo. Prepara los corazones para recibirle, y a mí úsame como barro en tus manos, Señor, como instrumento sucio, pero límpiame y escóndeme detrás de tu cruz. En Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nos maravillamos de la protección de Dios, pero cuando llegan los problemas, pensamos que esa protección no va a llegar, que Dios va a fallar o va a llegar tarde, que Dios no va a obrar para que nosotros salgamos airosos, sobre todo cuando hemos sido fieles, hemos sido firmes, hemos estado comprometidos y consecuentes con lo que hemos creído. Dudamos de que viene la protección de Dios. Cuando vemos entonces la protección de Dios, nos alarmamos. Y se supone que nosotros, esa alarma nos lleve a un compromiso mayor, pero no es así. Hermanos, yo les digo a ustedes, yo los conozco, cristianos y no cristianos, hay que oír las anécdotas y las historias del desierto de no sé qué allá en Colombia, de la frontera, del río, el escape de los países de nosotros, desastre. Y te lo di, hasta en converso te lo dicen. Nosotros vimos a Dios. Muchachos, y nosotros vimos a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué entonces, si sabemos que, en primer lugar, sabemos que Dios va a obrar, si nosotros estamos dentro de su voluntad? Y después cuando Dios obra, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que se deriva de haber visto la mano de Dios obrando? Es lo que nosotros tenemos que pensar. Fíjense los discípulos aquí, la actitud de ellos. Fíjense ustedes cómo Dios se manifiesta. Hay muchos detalles interesantes acerca de la manifestación de Dios en este lugar. Hay muchos a través de la Escritura. Esto es un ejemplo en cuanto a la persecución de la iglesia en los primeros tiempos. Pero la Escritura está llena de ejemplos que hablan de la protección divina, del sostén, del apoyo, de cómo Dios obra para que sus hijos salgan adelante. Pero hay un detalle que vamos a ver. No es para que sus hijos hagan lo que les dé la gana, es para que se cumpla su voluntad, para que lo que Dios está establecido, lo que Dios ha planeado, eso se haga realidad, eso se lleve a cabo, eso no se detenga, porque como dice la porción que acabamos de leer, si es de Dios, nadie lo puede destruir. ¿Ok? Pero quiero que vayan conmigo y disfruten de la idea de que cuando seamos perseguidos, la bienaventuranza más grande, lo más grande que vamos a disfrutar y ver es su protección, es ver la tremenda y milagrosa presencia de Dios protegiéndonos, pero para preservar su plan y su voluntad. Su plan y su voluntad. Miren en los versículos del 34 hasta el 38, un aspecto bien importante, que es posiblemente lo que con más frecuencia interpretamos mal.
Pensamos que la ayuda de Dios, la protección de Dios va a venir de una manera, o va a venir de la manera que lo vemos en los episodios, en las historias bíblicas, que va a venir también, a lo mejor un rayo del cielo y va a despedazar a los enemigos nuestros. Pensamos que van a suceder cosas que hemos leído en la Escritura. Dios no tiene límite. Dios obra y se manifiesta de las maneras que ustedes no tienen idea que puede hacerlo. Lo que sí sabemos es que lo hace y que va a buscar la manera y que va a obrar y siempre va a ser una manera divina creada por Él y por tanto milagrosa. Dice los versículos del 34 hasta el 38. Entonces, levantándose en el concilio, un hombre llamado Gamaliel, doctor de la ley, honorable ante el pueblo, mandó que hicieran sacar por un momento a los apóstoles, a un enemigo del pueblo de Dios, nada más y nada menos que a un fariseo. A cualquiera Dios puede usar para nuestra protección. A cualquiera va a levantar y lo va a hacer, ¿saben qué? Con éxito. No va a escoger uno que no pueda hacerlo, uno que sea derrotado en cuanto abra la boca. Va a usar a cualquiera. Yo recuerdo, y les digo que esto es una de las cosas que más se pone, ¿saben lo que? La reacción de muchos. Oh, ese fariseo, qué buena gente. Oh, y como era tan bien preparado, ese es el que tenemos que seguir. Ahora vamos a abrir una iglesia y él va a ser el pastor. Ese fariseo Gamaliel, ese va a ser el líder de nosotros. No, ese es un instrumento de Dios y no está diciendo en ningún momento que ese es el hombre que hay que seguir. Una vez estábamos visitando a una persona que recién llegaba al país, se estaba acomodando, llegó a la iglesia y lo visitamos y le presentamos el plan de salvación y la persona aceptó a Cristo, lágrimas en los ojos, y aquello fue hermoso, aquello fue arrepentido, y entonces le dijimos, ahora tienes que buscar una iglesia de sana doctrina, bautizarte. ¡Wow! Lo siento, pero yo no puedo hacerle eso a los testigos de Jehová. Yo no puedo dejar de congregarme con ellos. Porque estamos mirando al que nos ayudó, al que Dios usó, aún siendo de una doctrina totalmente errada, maléfica. Dios la usa para que su obra, su plan, que en este caso, en este hombre que le estoy narrando, era que conociera a Cristo como Señor y Salvador. Pero coge la salvación y lo que hace es pensar en aquellos que lo ayudaron a venir, a pasar, a llegar, que le dieron a lo mejor 4 pesos, y no en Cristo. Yo no quiero que nadie esté aquí por lo que la iglesia hizo por ellos, sino por el Cristo que murió por ellos. Es triste ver la gente buscando ayuda, buscando, y cuando se resuelve la ayuda se van con Cristo, pero no le dan gracias a Cristo porque encontraron lo mejor que teníamos para darle, además de la ayuda, la salvación que es en Cristo Jesús. Y no lo ven, se van detrás del hombre de la religión. Aquí hubieran dicho, Gamaliel, ahora vamos a abrir una iglesia con Gamaliel, Gamaliel nos salvó. Ahora vamos a ser fariseos, porque ese hombre es de Dios. Mira lo que hizo por nosotros. No, Gamaliel no se había convertido. Gamaliel seguía el concilio que estaba persiguiendo a esta gente. Era un hombre preparado y respetado. Y Dios dice, a ese es el que voy a usar como instrumento en mis manos. Pero para proteger a mi pueblo, para proteger a los míos, para que mi plan siga adelante. Dios usa a cualquiera, hermano. Pero no te confundas, que a veces Dios usa a tu enemigo para que tú salgas adelante. No te vuelvas y le des la gloria a tu enemigo. Dale la gloria a Cristo que te ayudó. Sigue dándole la gloria a Dios. Doctor de la ley, sacar. Dice que se levantó y todo el mundo dijo, Gamaliel es un tipo de mucho conocimiento. ¿No? Y entonces les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer acerca de estos hombres. Yo no tengo toda la seguridad de que Gamaliel sabía lo que estaba diciendo. Gamaliel estaba siendo fariseo, sin haber recibido a Cristo, sin haber aceptado el mensaje de la muerte de Cristo y resurrección. Estaba hablando teología profunda. Y tanto era el poder de Dios que los demás quedaron ciegos ante
esta razón que dio el hombre, hasta este argumento que puso delante de ellos. Mírense los detalles de lo que dice Gamaliel y díganme ustedes si no le está restregando en la cara. Usted nada más lee eso y usted dice, ya están perdidos. Desde el momento que Gamaliel habla, ya está sentada la victoria. Vamos a comenzar en el discipulado, el tercer libro, que es acerca de la victoria del discípulo. Ya la victoria está. ¿Saben por qué está garantizada? Mira lo que dice Gamaliel. Porque ante estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, un gran movimiento en contra especialmente de Roma, al que se agregó un número de hasta 400 hombres, el cual fue muerto. ¿Qué pasa? Que el que ellos predican no fue muerto. Y su pueblo dice, vive, resucitó. Teudas murió. El hombre fariseo le está dando los argumentos teológicos de por qué ya la victoria está garantizada. El que ellos defienden por el que están aquí no está muerto, vive. Teudas fue muerto, se lo dice, vaya, no hay nada, es como que estuviera, a veces uno se pone y mira y dice, wow, cómo Dios coge a un hombre de tanto nivel y lo pone a decir algo que lo que está diciendo ni es mentira, es una verdad tan grande. Él habla de gente que murió. Pero es que los que están defendiendo a ellos no es a nadie que murió, es al Dios que vive. Le dice, Teudas murió, al que se agregó y fue muerto, lo mataron. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Están delante de un grupo que no fue dispersado, que están unidos, que están peleando, que son la iglesia del Señor. No están dispersados, están unidos. Los tiempos son difíciles, pero ni virus, ni nadie los puede separar. Cuando Jesucristo se fue, hubo miedo, hubo temor, pero se unieron, se unificaron, y ahí es donde está la victoria del discípulo de Cristo. Unificados, unidos, no dispersos, como pasó en la pandemia, no, regados por ahí, todo el mundo llorando y todo el mundo sufriendo. No, están en un juicio. Y Teudas está hablando de que Gamaliel está hablando de que los seguidores de Teudas se dispersaron. No, ni está muerto el líder, ni se dispersaron porque saben que está vivo. ¿Eso es lo que usted cree? ¿Que su líder vive? ¿Que Cristo vive? Dice en el versículo 37, después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento. ¿Se acuerdan? Esto tiene que ver con la historia de Jesús. Y confundieron a Jesús como uno más que había hecho los de Judas. De hecho, este no es Judas que traicionó a Jesús, pero tiene que ver con el empadronamiento del tiempo del nacimiento de Jesús. Y hubo una rebelión, sí, y hubo otras y otras. Y después tenemos en los tiempos ya de Jesús, de su muerte, también otras rebeliones. Siempre han habido rebeliones y líderes y gente que se levanta y gente que dice que hace, que van a cambiar el mundo, y presidentes que dicen que ellos son, gente que son seres humanos, que no van a ninguna parte. Lo que sigue adelante es el plan de Dios en Cristo Jesús, no hay de otra. Aunque usted oiga y vea lo que vea, aunque usted sufra por las noticias, aunque vea que el líder humano está en una situación caótica, lo que pasa en el mundo, Dios no ha perdido el control ni de la historia y mucho menos de la vida de aquellos que han creído. Desengáñese que nada lo va a tener, porque son cosas de Dios, son sus planes. Dice que Judas el Galileo en los días del empadronamiento llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Este también pereció. ¿Y dónde está? En la tumba. Otra vez repite el argumento de que estos hombres, es como que poner a pensar a los que están juzgando a estos hombres para decir, güey. Dice Gamaliel que esta gente que hicieron esto murieron. Pero los que ellos defienden, al que ellos defienden y predican,
Se resucitó. No, ceguera total. Ceguera total. Ahora, los que no están ciegos son sus seguidores. Yo me imagino a estos hombres ahí diciendo, sigue hablando bobería de Teudas y de Judas. El que nosotros creemos, vive. Resucitó entre los muertos. Esa gente que tú estás mencionando, están en la tumba. ¿Ok? No hay una sola religión que pueda decir que su líder ha resucitado de entre los muertos. La tumba de Confucio está llena. La de Mahoma está llena. La de Buda está llena. La de Fidel también. Bueno, en la piedra aquella está en el infierno. Yo no hubiera querido, pero sí. Y ahora digo, fíjense ustedes, otro ejemplo, 2 ejemplos, pero de hombres que murieron. Y dice el versículo 38, y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá. Si es de hombre, se desvanece. A veces viene, pastor, usted vio la religión nueva. Y pastor, ¿y qué usted cree del movimiento nuevo? Yo digo, déjalo que pase el tiempo. Se desvanecen. No soportan la prueba de la tumba vacía y del Cristo vivo resucitado. No la soportan. No van a ninguna parte. Ni nuevas religiones, ni nuevos movimientos, ni globalismo. Nada de eso puede contra los planes de Dios. Dios está en control y proveyendo protección por los suyos. ¿Quién iba a decir que un fariseo se iba a parar a defender a estos hombres? Y con tremendos argumentos que ni ellos mismos entendían. Hermano, lo que vemos en esta porción del 34 al 38 es que no importa las circunstancias. No importa las circunstancias. Si tú eres hijo de Dios, Dios te va a proteger. Si estás haciendo su voluntad, si estás buscando obedecerle, agradarle, te va a proteger. No tengas miedo. Una de las cosas que más trabajo cuesta, una de las cosas que más daño causan al pueblo de Dios es el temor, el miedo a predicar, a hacer la voluntad de Dios porque pierdo el trabajo, porque me van a ver mal, porque me van a criticar. Dios te va a proteger. Dios te va a proteger. Yo recuerdo cuando llegamos a este país, yo decía, tuve que trabajar como todo el mundo, empezar por un trabajito, cortando hierba, pintando y todas esas cosas. Y yo decía, si yo entro en un hospital, yo me cuelo. Yo por ahí haciendo, como quiera que entre al hospital. Tú verás como yo me cuelo. La cosa es entrar a un hospital. Un hospital, además, una institución, generalmente ofrecen seguro, ofrecen todas esas cosas, son grandes compañías, por lo general. Y yo estaba pensando, entonces, hacía trabajito de todo tipo, como todo el mundo, hasta que te llega tu social security. Pero ya yo sabía del Dios que protege. Y que ese no lo podía abandonar. Ya nos habíamos convertido y entonces aparece el trabajito del hospital, preparando enfermos para la cirugía, bañándolos, rasurándolos. Escuchen esto, rasurando enfermos, bañando. Entonces, apenas la época en que todavía se abría la barriga, entonces había que rasurar, afeitar a la gente y bañarlos y qué sé yo. Y me dan aquel paquete con beneficios de salud, con beneficios de vacaciones, con todo, me lo ponen delante y me dicen, esto es para usted, va a trabajar de tal a tal hora y trabajar el domingo. Y dije, ¿what? No, yo soñaba con entrar al hospital. Esa era mi primera oportunidad de entrar al hospital. Dije, no el domingo. Me acuerdo, era una enfermera, la jefa enfermera de un hospital universitario, allá en Jackson. Me dice, ¿y eso por qué? Digo, yo tengo un compromiso con mi Señor cada domingo. Dice, ¿y eso qué cosa? Digo, yo voy a la iglesia el domingo. Vaya y hable con la iglesia. Esta sí no era tan inteligente como Gamaliel. Esta era una burra. Vaya y hable con la iglesia. Digo, no, yo no tengo que hablar con ninguna iglesia. Es una decisión mía. Yo no tengo que hablar con nadie. Bueno, pues aquí no puede trabajar. Todos los papeles me dijo, hasta luego. Digo, ok. Cuando yo llegué a la iglesia, hubo hermanos en Cristo que me dijeron, tú eres un come, porque has abandonado un trabajo buenísimo, ¿qué va a ser ahora de tus hijos, de tu familia? ¿Cómo vas a mantener a tu familia? Cristianos me dijeron eso. Yo nada más dije,
Dios va a proveer, porque lo puse a Él en primer lugar. Y así fue. Y así fue. ¿Qué hacemos nosotros ante las dificultades? Cualquiera que sea la circunstancia. A la semana tenía un trabajo fantástico con unos médicos, un grupo de médicos de cuello y corbata, ya no tenía que afectar a nadie ni bañar a nadie. Fantástico. Dios proveyó, siempre proveyó. Hermano, es real. La protección divina es real. Así, ¿sabe por qué les digo esto? Porque la Escritura lo que quiere, el Señor lo que quiere es que usted se prepare. Porque ahora no es nada. Cuando llegue la persecución y los tiempos difíciles, es cuando hay que apretarse los pantalones. Ahora no es nada, porque ahora lo que no tengamos es un trabajo bueno, ahora lo que no tengamos es... pero persecución no hay. Pero cuando llegue la persecución, aunque hay esbozos, hay episodios de que de verdad los cristianos son perseguidos. En el África subsahariana, allá están matando cristianos, los musulmanes están matando cristianos todos los días. Y usted diría, ¿y dónde está la protección de Dios? La protección de Dios está ahí. Alguien me dijo, no, yo le hablaba a la gente en los tiempos del 9/11, cómo enfrentar la situación de las Torres Gemelas y qué sé yo. Y alguien me dijo, ¿y dónde estaba Dios aquel día, el 9/11 del 2001? Y yo le dije, Dios estaba allí. Allí estaba Dios, en aquellos que creían. Y si allí murieron, hoy están pasando la eternidad con Cristo. Pero Dios estaba allí. Como también estaba Satanás en los aviones, y había gente allí que fue para el infierno definitivamente. Eso es lo que no queremos. Pero no traten de jugar a mi Dios por lo que hace y por lo que no hace, porque yo sé que su protección divina es real y permanente. Pastor, mire lo que le pasó. Usted habla de la protección divina y mire lo que le pasó en la mano por estar trabajando en la iglesia. ¿Y qué? ¿Y qué? Un pastor estaba trabajando en la iglesia y se cayó del techo. Se le hizo una herida en la pierna. Y el hijo, que era inconverso, le decía, ve, eso te pasa por estar trabajando en la iglesia. ¿Para qué? Mira, sirviendo a Dios y te caíste del techo. Iglesia pequeña. Y el pastor le dijo, Dios tiene un propósito con esto. Se le infectó la herida. No mejoró la herida. Y el hijo seguía diciéndole, ¿ven? ¿Dónde está Dios que no te proveyó para que resolvieras esa infección? Y deciden amputarle la pierna por una gangrena. Y en la puerta del hospital, en la puerta de ahí donde te pasan al salón de operaciones, la guillotina le decimos nosotros, no sé cómo le dicen en otros países, donde te pasan para ser operado, el hijo en la camilla al lado de él le dice, de verdad que tú eres testarudo. ¿Dónde estaba Dios que ahora te va a hacer perder la pierna? Y él le dijo, abre la Biblia ahí y busca Romanos 8:28. Si todavía está Romanos 8:28 ahí, yo no tengo problema. A los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para Dios. ¿Saben que se murió en esa salón de operación? Pero yo sigo creyendo que a los que aman a Dios, las cosas suceden para Dios. Eso es fe. Saber que pase lo que pase, la protección divina estuvo allí, es real y Dios no cambia. Pero estamos hablando de que no, en cualquiera que sea la circunstancia, a quien nosotros menos esperamos, obra con poder, dice cosas, hace decir cosas, hace cosas que uno nunca se imagina. Ustedes se imaginan en aquel juicio, allí no había un abogado defensor como el que te ponen hoy, aunque tú no tengas dinero. Ahí nadie esperaba que este hombre se levantara y arguyera a favor de ellos. Ahí nadie pensaba en esto. Y de pronto Gamaliel, uno de los más renombrados, se levanta y da y los defiende. Y parece que convenció a los que estaban dispuestos. Dice la Escritura, antes de que esto suceda, dispuestos a matarlos. En los versículos siguientes, los versículos del 39 al 40, dice ahí la Escritura, pero si es de Dios, no la podréis deshacer. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los dejaron libres. ¿Saben cuál es el problema de la gente? Que no hablen de Jesús.
que no hablen de eso. Eso es lo que más le duele al enemigo. Al enemigo no le importa que tú hagas milagros, al enemigo no le importa que tú tengas una vida sana, moral. Lo que no quiere el enemigo es que tú hables de Jesús. Eso es lo importante. Y si tú eres de los que hablas de Jesús, la única manera de pararte es matarte. ¿Verdad? Entonces, hay que matarte, pero entonces se dieron cuenta, o el argumento que Gamaliel da es un argumento que dice, es verdad, esto no debe ser de Dios. ¿Saben por qué pensaron que no podía ser de Dios y que se iba a disipar y que no iba a pasar nada? Porque ellos pensaban que el líder de ellos también estaba muerto. Que esto era una revuelta, que esto era un grupúsculo, que esto eran las masas enardecidas. No, esto era la iglesia de Cristo comenzando en el primer siglo. Allí encontramos, mis hermanos, en el versículo 39, la razón. Si es de Dios, no la pone. Y el argumento más grande es de Dios. Es de Dios. Predicar, servirle, promover la iglesia, levantarnos para decirle a otros que hay salvación. Eso es lo que estaban haciendo. Hablar de Cristo es de Dios. No es un invento del pastor. El discipulado no es un invento del pastor. La escuela bíblica no es un invento del pastor. Es de Dios, que quiere que los hermanos crezcan, conozcan, disfruten, compartan, vivan la vida cristiana. Es de Dios, no es un invento, esto no es un invento. Porque a lo mejor nos sentamos en sillas cómodas y ellos no, porque a lo mejor tenemos cosas que ellos no tenían y ellos no. Es la iglesia del Señor. Y estamos haciendo la voluntad, llevando a cabo el plan de Dios. Estamos haciendo lo que Dios le agrada. En el nombre de Jesús. No es una religión. La promoción del único que puede salvar, del único que puede traer vida eterna. Dice en el versículo 40, y convinieron con él y llamándolo a los apóstoles, y dieron a los, de todas maneras había que hacerle algo para meterle miedo, ¿verdad? Pero a veces nosotros, porque algo no nos va bien, decimos, hasta aquí Dios falló. No, si ellos iban a matarte, ahora lo que hicieron es azotarte nada más. Aquí se estila mucho que los abogados, hasta los delincuentes más connotados, tienen defensa. Pero cuando es ahí es una victoria que aquel hombre que merecía la pena de muerte, el abogado lo libre con 30 años. ¿Ok? Y le dan gracias al abogado y le pagan bien al abogado. Y aquí muchos al leer pudieran decir, si Dios los está protegiendo, ¿por qué no los protegió también de los azotes? Oh, no. No tiene que ser así, tiene que ser como Dios dice. Si tienes que ser azotado, serás azotado. Te libró de la muerte, ellos estaban ahí para matarte. Pero no porque Dios fuera un juez que perdió o que ganó una batalla pírrica allí tratando de salvarlos a ellos de la muerte. Y no. Dios sabe por qué había que azotarlos. Ellos contentos con eso. Y si lo hubieran matado, ninguno hubiera dejado la fe. Porque tenían la misma fe que a los amigos de Daniel que dijeron, aunque no nos saque del fuego, seguiremos alabando a Jehová. Eso es fe. Fe no es creer lo que nos conviene. Fe es creer lo que Dios hace, pase lo que pasa en las circunstancias que sean y suceda lo que suceda. Esa es fe. Aunque no nos saque del fuego, aunque no nos libre del fuego, seguiremos, no adoraremos a nadie, solamente a Jehová. Aquí salieron azotados, gloria a Dios, amén. Pero no los mataron como estaba previsto, porque el plan de Dios tenía que seguir adelante. Hermano, la protección divina es para preservar la voluntad de Dios. En los versículos 39 a 40 vemos que el plan de Dios era que ellos predicaran y siguieran adelante. Muertos ellos, todo el mundo a lo mejor se hubieran asustado del resto. Fíjense que aquí se habla de los apóstoles. Ya parece que los tenían a todos juntos porque todos estaban partidos. Ya no era solamente Pedro y algunos otros, eran todos. El plan de Dios para los hombres que ha escogido. ¿Quiénes son los hombres que ha escogido? Todo el que ha creído. Todo el que ha creído es partícipe, debe ser partícipe de esta persecución porque va a hablar y va a predicar la palabra de Dios, del plan de Dios. Aquí tenemos el plan de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Predicar a Cristo. Y en el versículo 39 se ve, dice,
en el 40 convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Hablen, eso lo vemos hoy mucho. El mundo te deja que tú hables. La cosa es cuando empiezas a hablar en el nombre de Jesús. Cuando le dices a la religión, el único Dios, hay un solo Dios, se llama Jesucristo. Cuando le dices a la religión, hay un solo camino, hay una sola verdad. Hoy son de mentes estrechas los cristianos. Qué cerrados son, qué poco, como es la palabrita que usa ellos, qué pocos tolerantes, qué poco tolerantes son. Hay uno solo y se llama Jesucristo. Eso es lo que teme el mundo y por eso le dicen que no. Que hagan, que hablen, pero no en el nombre de Jesús. Y esa es la diferencia. No en el nombre de Jesús. Judas está muerto, pero Jesús no. Y aunque ellos no lo digan, lo saben. Aunque ellos no lo crean, lo sospechan. Pero los discípulos lo tienen por seguro que Jesús estaba vivo. Lo vieron ascender vivo, vivió con ellos. Con estos que están aquí, lo vivió 40 días y comió con ellos y estuvo con ellos y les enseñó todavía mucho más de lo que le había enseñado en los 3 años anteriores. Allá en los versículos 41, desde el 40 hasta el 42, dice ahí la palabra de Dios, convinieron con él y llamándolo a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Dice el 41, y ellos partieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta cuando veamos la mano de Dios obrando? ¿La has visto? Yo la he visto. Yo la he visto una y otra vez. ¿Tú la has visto? ¿Tú has visto la protección divina? ¿Tú has visto los milagros que ha hecho en tu vida? ¿Tú lo has visto? ¿Cuál es la respuesta? Demanda una respuesta, hermano. Es lo que duele, que la respuesta muchas veces no tiene que ver con lo que Dios ha hecho en la vida de la gente. Lo vemos obrando, pero no vivimos en concordancia con lo que hemos recibido. ¿Cuál es la respuesta? Cantar, hablar 4 palabras, decir una oración. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hacemos? ¿A quién hablamos? ¿A cuántos le decimos lo que creemos en Cristo? Exaltando su nombre, exaltando lo que hizo, exaltando lo que va a hacer. Es lo que Dios quiere, ese es su plan, que todos procedan al arrepentimiento. Todo el mundo, todo el mundo. La protección divina demanda respuesta, hermano. Dios te ha protegido. Es más, ya estás protegido por la eternidad si tú le entregaste tu vida. Tenés garantizado las compañías de seguro. ¿Seguro de qué? De vida. ¿De qué? De salud. Mentira, ellos no te pueden asegurar nada. La vida se va a acabar, la salud se va a acabar. Que esta compañía de seguro, ¿qué te aseguran? Nada. Y tú les pagas, pero ellos no te pueden asegurar nada. Si te pagan la cirugía, o si te muere la cirugía, ya perdiste el dinero, la familia perdió el dinero. Pero no hay tan seguro. Pero ¿sabes que estamos seguros de la vida eterna? De que vamos a la presencia del Señor, de que pase lo que pase, estará con nosotros. Eso sí es un seguro de vida. Eso sí es un seguro de vida. Conocí un pastor que decía que él predicaba en contra del infierno, porque un pastor que había sido de él, había muerto, había ido al infierno, había regresado. Y cuando vio las almas sufriendo en el infierno, dijo, hay que predicar. Yo no tengo que morir e ir al infierno. Y el que va al infierno no regresa para atrás. ¿Ok? Para saber cómo se va a pasar allí y para decirle a la gente, escápense del infierno. Crean en Jesucristo para la salvación. Yo nada más tengo que oír la Escritura y ver que el Dios que hizo los cielos y la tierra es el mismo que juzga y que hizo un infierno. No para nosotros, para Judas y sus ángeles, perdón, para Satanás y sus demonios, pero nosotros nos los ganamos por nuestra actitud, por rechazar al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Miren la respuesta de los discípulos. Miren en el versículo 40, en 41. Partieron de la presencia del concilio. Esa es la victoria. Salimos de aquí. ¿Qué vamos a hacer? A esconderse que esto está malo. A protegerse.
booster, rebooster, recontra booster y todo lo que hay. Para que hay que protegerse, hay que esconderse, hay que trabajar desde la casa, yo no digo que no. Si en medio de todo eso vas a hablar de Jesucristo. En medio de todo eso vas a seguir hablando de Jesucristo, vas a seguir enseñándole al mundo que somos separados y que nos congregamos para alabar a Dios. Yo no estoy en contra de la protección. Pero ellos partieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por su nombre. No por el nombre de Pedro, no por el nombre de ninguno de los apóstoles, por su nombre. Ya les decía, capital, mayúscula al principio. ¿Ok? Su nombre. Si eres perseguido por su nombre, a veces no hacemos nada y vemos la mano de Dios orando todos los días. Y no hay respuesta. La vida sigue igual, como decía el afamado Julio Iglesias. La vida sigue igual. Él sigue dándome, él sigue protegiendo. Y yo callado, y voy a la iglesia, canto 2 canciones, oigo una prédica, pum, 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 eso es todo. Yo hago esto. Pero no le hablamos de Cristo a la gente. No exaltamos su nombre. Para salvación, no para que la gente vea que somos mejores que ellos, ni para que la gente se sienta que tenemos lo que ellos no tienen. Es verdad que tenemos algo que ellos no tienen. Es la redención, la salvación del alma. Pero ellos pueden tenerlo. Hablémosles a la gente sin miedo, porque Dios va a proveer su seguridad. Su seguridad. Yo no quiero que se dejen de esto. Yo no quiero que sean pastores. Yo no quiero que sean evangelistas. Yo no quiero que se vayan a estudiar. No, yo lo que quiero es que compartan con aquellos. Déjame explicarles lo de las banderas. México. El país que uno de los primeros hermanos que tuvimos en la congregación y que uno de la mayor cantidad. Puerto Rico, el primer misionero. Tenemos misioneros y tenemos hermanos. También de los primeros hermanos. De hecho, fuera de nosotros, los primeros hermanos del ministerio fueron puertorriqueños. Y el primer misionero que apoyamos. Y fíjense el orden. ¿Okay? Después está aquí en El Salvador, tenemos... ¿Está bien la bandera, mi hermano? Sí, está bien. Esa, ¿verdad? De Ecuador, perdón. ¿Está bien? La bandera de Ecuador, sí. Bueno, no me la sé muy bien. La bandera de Ecuador, ahí tenemos misioneros y tenemos hermanos. Aquí tenemos la de Cuba, ahí tenemos cubanos. Tenemos cubanos. La República Dominicana, tenemos misioneros y tenemos hermanos. La de Guatemala no tenemos hermanos, pero tenemos misioneros. No falta más nadie, ¿verdad? Depende de ustedes. Si me traen otras naciones, les pongo la bandera en los huecos que quedan. ¿A quién me va a traer? ¿A tu familia amiga de Colombia? ¿O a tus queridos amigos de farra de Venezuela? Faltan ahí. Somos una iglesia multinacional. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Por eso decidimos poner para que se sientan bien cuando vean sus banderas, ¿verdad? Del país donde vinieron. Pero traigan gente de otras naciones. Háblele a esa familia amiga suya que es de Palmarito de Guamuta allá en África. Donde sea, pero que hable español. Dígale que ahora hay sillas cómodas. Que ya no estamos apretados. En bancos que para pasar de un lado a otro había que tocar al hermano. No vamos a decir cómo, pero Dios provee, Dios protege, Dios da. ¿Qué vamos a responder nosotros? Dice que estos salieron gozosos de haber sido perseguidos por su nombre. Hermano, porque predicaban el nombre de Jesucristo. Y no solamente gozosos, salieron de allí comprometidos. En el Antiguo Testamento, cuando la gente recibía una bendición, decía, le voy a dar una ofrenda al Señor. Le voy a dar una ofrenda a Jehová. Cada vez que eran bendecidos. ¿Verdad? No, si eso fuera hoy así, no sabríamos qué hacer con el dinero y con las ofrendas. Porque, ¿cuántas bendiciones recibimos? ¿Cuántas? ¿Verdad? Pero yo lo que quiero es que traigan almas como ofrenda a Cristo. Hay que llenarla ya. Dios nos dio comodidad, pero nos quitó unas cuantas sillas. Quieren llenar el espacio de la bandera, quieren llenar las sillas nuevas. Solo tienen que hablar de Cristo. Hablar de la salvación.
hablarle a otros de que hay una iglesia que predica su palabra, de que hay una vida que parece la pena, de que se predica, Señor, lo que es de Dios y no otra cosa. El compromiso, dice en el versículo 42, todos los días, cada vez que te dé la oportunidad, en el templo y por las casas, donde quiera que se reunían, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Jesucristo lo dijo, ir por el mundo y hacer discípulos, o sea, gente que aprenda, enséñales y predícales de Jesucristo. Eso es lo que hacemos, No le dije a una iglesia bautista, cuando le pregunten de bautista, no se metan en esa profundidad histórica de los anabaptistas que salieron de allá, de los reformados. Nosotros no somos reformados, nosotros no somos protestantes. Yo no protesto de nada. Yo creo que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y cuando me quejo por malagradecido que soy. Pero nosotros no somos protestantes, porque nosotros no somos ni anabaptistas ni venimos de los bautistas por ese sentido de los que salieron de la iglesia protestante. Nosotros somos de la iglesia esta, del primer tiempo del libro de los Hechos, 400 años antes de la iglesia católica. Ellos no protestaban nada en contra de los católicos como salieron los protestantes haciendo. ¿Ok? Nosotros no somos protestantes, nosotros somos bautistas porque nosotros hacemos lo que hizo Juan el Bautista. Díganselo así. Y que se rían y que se burlen. Pero hay tanto relajo con las denominaciones que hemos decidido buscar nuestra propia filosofía de por qué podemos con orgullo mantener el nombre de bautista. ¿Por qué somos bautistas? Porque estamos preparando el camino para la venida de Cristo. A lo mejor usted no es bautista porque a usted no le interesa preparar el camino. Preparar el camino significa predicar, persecución, significa hablar de Cristo. Porque la Escritura dice que ¿por qué no ha venido? Porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, no es que se esté demorando. Pero nosotros tenemos que hablar para que la gente se arrepienta. ¿Ok? Entonces estamos preparando el camino del Señor. ¿Por qué mataron a Juan el Bautista? Porque predicó la moral de Cristo y le dijo a aquel gobernante, tú no puedes tener a la mujer de tu hermano, eso es ilegal, eso es inmoral. Y le costó la cabeza. Ay, no, la protección divina falló. Le cortaron la cabeza a Juan Bautista. No. A los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu, además de hacerle hijos de Dios,
porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.